Hola a todos, hoy en Esto que me ruge estamos con alguien muy especial, Pablo Velázquez Ursola, colombiano de Planeta Rica, Córdoba, artista plástico, curador de arte, ceramista, productor de festivales de cine y de teatro, entre muchas otras cosas. Un hombre muy activo y curioso, quien en algún momento de su vida le rugió escudriñar, desentrañar verdades históricas de la vida de algunos de los protagonistas más destacados de nuestra historia, tales como Simón Bolívar, Córdoba, Manuela Sáenz, Mercedes Ábrego, y para ello realizó un viaje profundo en la geografía alguna vez habitada por estos personajes y nos ha deleitado y nos está deleitando con su trilogía literaria. Bueno, pues hoy escuchémoslo, esta vida de este hombre tan interesante, y espero que la disfruten. Muy buenos días. Hoy en Esto que me ruge estamos con una persona maravillosa, no solo por todo lo que ha hecho y todos los títulos que ostenta y el gran ser humano que es, sino por el gran aporte que le ha hecho a la cultura en este país. Es de este tipo de personas que en silencio y con muy bajo perfil ha hecho cosas maravillosas. Yo me voy a atrever a presentarte. Estamos con Pablo Velázquez Ursola. Y bueno, y si digo todo lo que él ha hecho, pues la verdad no terminaría. Voy a cosas muy claves. Pablo Velázquez Ursola, costeño de Planeta Rica, Córdoba, Colombia. Artista plástico, productor de festivales de cine y teatro, maestro en artes plásticas. Es egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes en Francia. Ha hecho cursos libres de Historia del Arte en la Universidad de Rennes, Francia. Tiene título de docente para la educación superior de la Universidad Javeriana. En fin, ayúdame tú a complementar esto, Pablo, porque tú has hecho bastantes cosas. Gracias por esta presentación tan generosa. Pues yo no he hecho más que estudiar. Yo trabajé como a los 30 años, porque yo estudié artes plásticas, luego hice docencia, luego estudié historia y siempre daba como con lo mismo, como con la historia. Cuando estudié historia, me llamó la atención qué personajes la humanidad escoge para que salten a la historia y quiénes no saltan. Y uno buscando y leyendo se va dando cuenta de, oye, esta persona, ¿por qué no saltó a la historia? ¿Por qué no sabemos más de él o de ella? Y ahí me fui encaminando a rescatar del olvido a las personas, que eso es, yo creo que yo vine al mundo como a eso, ¿sabes? A rescatar gente. Pablo, pero bueno, antes de todo esto, porque digamos, yo soy una enamorada de tus obras. Gracias. La ley. Gracias. Yo quiero que me cuentes ese Pablo niño, ese Pablo adolescente. ¿Cómo era la casa tuya? ¿Quiénes eran tus padres? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Quién es ese Pablo humano que hay detrás de todos estos títulos? Yo tuve yo creo que la fortuna, la suerte de nacer en una finca en Planeta Rica, Córdoba. Y soy como un híbrido porque mi papá fue de los antioqueños que se fue, entre comillas, a colonizar las sabanas de Córdoba y Sucre. Sí. Yo no sé si lo sepan, pero los antioqueños iban a Planeta Rica, a Caucasia, a Cincé, a hacer plata. Compraban a muy bajo costo tierras y ahí hacían plata. Pero esos antioqueños no se mezclaban con las señoras o con las niñas de Córdoba. Eso estaba como mal visto. Los antioqueños tenían que casarse con antioqueñas en Medellín y criar a sus hijos en Medellín. Eso era lo que se usaba. Sí. La prueba es que de mis tíos, que eran 11, mi papá fue el único que se casó con una mujer de Planeta Rica, Córdoba. Ya. Y crió sus hijos en Planeta Rica. Nosotros fuimos un híbrido porque nosotros somos de papá antioqueño y de mamá de Planeta Rica. Y cuando estuvimos grandecitos, di tú como de 18, 19, ya mamá consideró o papá consideró que sí deberíamos educarnos en Medellín. Ya. Y nos sacaron de Planeta Rica a estudiar a Medellín. Y nosotros éramos los únicos del barrio
que siendo de Medellín, de papá antioqueño, en mi casa había siempre patacones, jugo de mango, éramos como los raros de la cuadra. Cosas costeñas. Como esa gente come muy raro. Sí. Y arepa jamás, porque pues mi mamá siempre dijo, nada más insípido que una arepa. Entonces a nosotros nos criaban con patacón, que era muy raro en Medellín, hace 60 años. Y con, ¿cómo es que se llama este queso que es en Totumo? Suero Y costeño. suero, por supuesto, eso era infaltable. Entonces mi casa era como la... Además, mi casa en Medellín era la embajada de Planeta Rica Córdoba, porque siempre habría alguien, o por el médico, o por el consulado. En mi casa había alguien siempre. Era como el emisario. ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 6. Y tú eres dentro de Yo ellos. soy el menor de los hombres. El menor de los soy hombres. Soy el menor, casi. Porque en mi casa pasó una cosa muy divertida y es que mis hermanas eran brillantes. Mi hermana Carmen, mi hermana Margui, eran mujeres brillantes que no dieron lidia para nada. Becadas siempre. Mi hermana estudió en Londres, vive en Londres. Mi hermana Carmen es médico. Y yo era el menor que di mucha lidia. El artista de la El casa. artista. Sí. Entonces, cuando le decían a mi mamá, mira, mi hijita y tus hijos, mi mamá decía, las mujeres van muy bien, los muchachos van muy bien y ahí voy con Pablo. Para ella éramos 3 camadas. Sí. Las mujeres, los muchachos, que eran los grandes, y ahí voy con Pablo. El pequeño de la casa. Hay una anécdota súper linda y es que siempre que le decían a ella, Cira, Juan Pablo, ¿qué es lo que estudia? Nunca sabía decir estudia artes plásticas. Algo como con pintura. Él pinta, él hace cosas ahí como con la mano. Sí. Claro, como mis hermanos eran médicos, zootecnistas, veterinarios. Era como, ¿qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que tú estudias? Mamá, artes plásticas y tengo un posgrado en historia del arte. Ah, y eso es como de leer. Sí, mamá, Ay, Dios es como mío. de leer. Sí, pasa yo creo que en todas las familias, ¿no? Sobre todo cuando hay familias que siguen como la línea de los abogados, los médicos, pues carreras que son como muy a la práctica. Cuando se estudia este tipo de cosas que son muy de humanidades, la gente no entiende muy bien de qué se trata. Yo le debo a mamá que finalmente era una mujer muy visionaria. Si devolvemos el tiempo a Planeta Rica Córdoba hace 50 años, para que se ubiquen espacialmente, eso hoy suena imposible, pero no había carretera de Caucasia a Planeta Rica. Había que ir a caballo 2 días, Uy. porque la carretera al mar no existía. La gente tenía que irse por Cartagena Sí. y devolverse por el río, porque ese tramo de carretera no existía. Entonces llegar a Planeta Rica Córdoba desde Antioquia era una cosa muy loca. De hecho, Planeta Rica Córdoba existió o existe o se desarrolló porque el campamento de la carretera fue Planeta Rica. Ya. Entonces, de repente, un pueblo olvidado, García Marquesco, se convirtió en una urbe porque ahí llegaron 1000 personas a hacer la carretera que unía Antioquia con el mar. Ya. A salir, ¿sabes? Planeta Rica, o sea, Caucasia, Planeta Rica, Sincelejo, Tolú. Ya. Ese era el gran proyecto de unir Antioquia con el mar. Pablo, ven, y bueno, tú estudias Bellas Artes, y cuando sales pues, de la universidad que terminas, ¿empiezas a trabajar directamente ya con el arte? ¿Empiezas a Mira, a mí me pintar? pasó una cosa muy loca y es que cuando yo estudié artes plásticas, yo engrané con historia del arte. Sí. Y empecé a trabajar como profesor de historia del arte para las facultades de arquitectura, modas, diseño industrial, publicidad, mercadeo, porque los estudiantes de esa época veían obligatoriamente historia del arte. ¿Estás hablando de qué año? Hace 30 años. Ya. Y ahí, por los idiomas, alguien me dijo, el Teatro Nacional está buscando unos traductores para los montajes, porque están haciendo el Iberoamericano. Y ahí llegué
a la producción. Cuando yo empecé a traducir los montajes, me fascinó ver cómo esas tramoyas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el Gaitán se recreó una obra de Alemania, Inferno, y convirtieron el escenario en una piscina, y ahí entraba un alemán sin camisa en una barca. Eso lo traduje yo todo. Y a mí me parecía increíble cómo podíamos convertir un escenario en la casa de una señora o en un castillo, gracias a la producción. O sea que tú también has estado ligado también a ese mundo del teatro, la producción. Desde el detrás. Sí. O sea, con el Festival de Cine, ¿cuántos años llegaste a trabajar? Yo hice el Festival de Cine después, pero en realidad yo hice el Iberoamericano 20 años. Yo hice 10 versiones. Además, en todas las escalas, porque un año era el de los intérpretes, un año era el técnico, un año era el de los hoteles. Entonces yo veía el Iberoamericano en la punta, bueno, infortunadamente ya no existe más, Requiem, ya. Pero en su momento el Iberoamericano tuvo 1.800 invitados. Ya. 32 compañías, 17 países. Eso era una vaina demasiado grande y uno estaba ahí dentro. Y después fue cuando empezaste a lo del Festival de Cine de Bogotá. Y de ahí, por una compañera de trabajo, pasé al Festival de Cine, que lo hice 18 años. Y el Festival de Cine, o sea, podemos hablar que empezó en qué año el Festival de Cine de Bogotá. El festival es como el 85, porque este año el festival cumplió 42. O sea, está vigente. Sí. El Festival de Cine, que le hacíamos bullying con relación al Festival de Teatro, ok. Existe. Ya. Y el de teatro se acabó. Entonces me parece que ahí hay un mérito. Claro que sí, porque además, pues rescatar toda esa parte de lo que tú has hecho, mejor dicho. No solamente ligar el teatro con el arte, sino también con la escritura. A mí me pareció muy interesante, muy relajante pasar del Iberoamericano al Festival de Cine, porque el Festival de Cine venía de trabajar con personas, alimentarlos, hospedarlos, transportarlos, comunicarlos, toda una logística, vestirlos, maquillarlos. Y cuando pasé al Festival de Cine, las divas eran unas latas que iban en un camión. Entonces, eso para mí era súper relajado. Porque uno montaba... Ya no tenías que bregar ahí con Mira, personas. te voy a contar algo súper chistoso que para la gente joven que nos oiga. El Festival de Cine era en latas. Y cada película podía tener 5 latas. Y había un montajista que las pegaba con una cosa caliente, con una plancha. Como decir el editor. ¡Paf! Y eso iban armando como unas tortas. Sí. Y lanzaban la proyección. Ese sonido tan cinematográfico, sí, tan inolvidable del cine. Lo máximo. Bueno, a mí me tocó cuando el cine pasó a digital. Sí. Cuando yo recibía directores jóvenes del mundo, yo les decía en este tonito arrogante, ¿y dónde está su película? En esta memoria USB. Y yo, ¿pero eso cuántas latas tiene? Ay, Pablo. No, pues está aquí, la bajamos. ¿La bajamos a dónde? Pues la bajamos a un computador. Y eso fue, me imagino que de un momento para otro. Lo más chistoso era que hundían un botón y le ponían el gramaje visual del cine. Por Dios. Y uno iba a los teatros. Claro, yo traía en mi mente un camión, 24 latas. Sí. Un cotero con las latas. A llegar y después peor, con un link que uno bajaba a un computador del teatro y se hacía una prueba. Y yo les decía, ¿y eso está subtitulado? ¿En qué idioma quiere el subtitulaje? Eso se programa aquí. A nosotros, imagínate, a nosotros nos tocaba con un videobeam de 11.000 lumens pasar el subtitulaje encima de la película en directo.
Y había una persona, un hombre o X, que enviaba un tap cambiando el subtítulo. Y entre subtítulo y subtítulo había que llevar una barra blanca para que el subtítulo no se quedara pegado. No, es que la tecnología... Y alguien que hablara el idioma, ¿no? Porque Sí. si era griego, pues la chica oía, leía el subtítulo y iba enviando el tap. Lo que pasa es que lo de la tecnología ha sido tan rápido No. que yo pienso que a nuestra generación nos ha tocado así amoldarnos como de golpe a cosas que nunca Mira, nos habíamos cuando imaginado. Patrimonio Fílmico restauró la versión de La María de Grau, Sí, a mí lo que más me sorprendió en el lanzamiento es que por edición le metieran el ruido del proyector ya. para que el público se sintiera en cine. Ujú. El prrrr, Sí. eso lo hicieron en digital. Y luego le exageraron el gramaje para que pareciera una película restaurada. Porque como quedó perfecta, Ujú. la gente decía, pero ¿y esto qué es? No, tranquilo, metámosle el gramaje y el ruido. Y la gente era como, ¡ah! Me sentía en cine en O el sea, 50. eso de cierta manera conserva la magia de lo Exacto. que era realmente De ir a el cine, cine, de de lo ir que a era el cine. cine. Yo me imagino que y las personas que vivieron esa memoria del cine, Ajá. pues revivieron eso con eso que tú me estás diciendo. Ay, Pablo, yo quiero llegar a un aspecto muy bonito de tu vida, porque pues tuve el privilegio de leer 2 de tus libros, porque además de todo lo que has hecho, has escrito. Y quiero que rescatemos una labor muy linda que tú me contaste, que fue ese viaje que te pegaste a visitar la vida y obra de uno de los personajes, digamos, más importantes de nuestra época independentista, que fue Manuela Sáenz. Y el libro El cadáver de pensarte, que me pareció espectacular. Muchas gracias. Y que además te agradezco porque digamos que una de las cátedras que han desaparecido de los colegios y de las universidades es la historia. Sí. Sobre todo porque no la cuentan de una manera, digamos, muy monótona, ¿sí? Esta obra me parece linda porque cuando la leí encontré varios aspectos y varias cosas pues, de las que uno nunca se entera. Entonces, yo quería que además de todo esto, porque nos quedaríamos hablando todo el tiempo contigo de toda esta obra que tú has hecho en la vida, pero es que me quiero centrar en esta porque me parece súper importante, que me cuentes en qué momento de la vida te rugió a ti ese deseo de llevarnos, o mejor dicho, de traernos una Manuelita humana. Bueno, te voy a No contar. la de la historia, sino esa Manuelita que yo vi en una obra de teatro, porque vi la adaptación de la obra, y estamos en tu apartamento. Muchas gracias por habernos invitado. Con todo el gusto. Que me pareció lindo, que empieza que en tu ventana aquí, en la ventana de tu apartamento, ella ve el parque de los hippies a esta época en la adaptación del teatro. Eso me pareció lindo, pero ya leyendo el libro, cuéntame toda esa experiencia, en qué momento te rugió, en qué momento quisiste contar todo eso tiene como dos mitades que algún día se juntan. Cuando yo era pequeñito, en 1972, pasaron una novela que hizo Felipe González con Margot Velázquez y María Eugenia Dávila, que se llamaba Manuelita Sáenz. Uh-huh. Y a mí, estaba muy chiquito para que no me hagan cálculos, me llamó la atención cómo una heroína de la independencia termina olvidada en Paita, Perú, y muere de peste. Entonces digamos que eso me llamó la atención, como esa mujer, la vida le cambió tanto. Y en esa novela, finalmente pues era una novela, nos muestran una historia de amor. Bolívar y Manuela Sáenz, esto era como una novela de amor. Sí. Una mujer obsesionada. Eso quedó como en mi memoria. Digamos que eso es como la primera mitad. Uh-huh. Luego, cuando yo estoy ya grande, leo el testamento de Bolívar. Eso ahí fue que me rugió. Cuando yo leí el testamento de Bolívar, que es un documento hermosísimo, si algún día pueden... ¿Y tú dónde lo leíste? Perdón, Está en Pablo. todas partes. Eso está en YouTube, eso es Ok. un documento público. Uh-huh. Es un documento muy bonito porque él ya se va a morir, de Sí. hecho se muere como a las 3 horas, Uh-huh. y le dicta su testamento a su sobrino. Y cuando yo leí el testamento, Bolívar tiene en cuenta en su enfermedad, en su depresión, porque ya estaba desterrado y olvidado,
nombra a casi todas las personas. Te voy a contar solo 2 cláusulas. Le dejo mi espada a la viuda de Sucre para que tenga un recuerdo de las luchas independentistas. A mi mayordomo le dejo la suma de 8.000 pesos para que no sé qué. A quien me amantó la negra Matea, no sé qué. Y ahí yo me acordé de Manuela Sáenz. ¿Y no viste a Manuelita Sáenz? Y yo por dije, ningún lado? qué raro que en el testamento de Bolívar no esté Manuela, si fue su última compañera, además 8 años. Y ella lo sobrevive 16. Le habría servido esa platica. Claro. Entonces ahí, como dices tú, me rugió algo. Yo dije, voy a leer sobre Manuela Sáenz. Y empecé a leer no biografías, que hay 1000. Hay 1000, la mía es como, mira, si puedes, allá está mi colección de todas las Manuelas. Sí. Yo empecé a leer sobre ella y descubrí a una mujer independentista más que amante de Bolívar. Una guerrera. Una mujer independentista que ya había sido caballeresa del Sol por San Martín, por sus luchas independentistas. Entonces ahí me puse yo a pensar algo que dije, oye, aquí hay una historia que contar. Primero que todo, nos la etiquetaron como la amante del Libertador. Sí. Ahí hay un mito, porque Bolívar era viudo y ella era divorciada. Entonces ella no era amante de nadie. Ahí no había amantazgo. Ellos eran novios, ellos eran pareja. Ellos eran pareja, sí. Además, 8 años. Además, la gente me ha dicho mucho, Pablo, pero recuerda que el divorcio en esa época... A ver, te explico una cosita súper importante. Ella estaba casada con un británico protestante. Y los británicos se podían divorciar. Entonces, Manuela Sáenz estaba divorciada. Eso era súper importante. La historia dice que dejó su marido en un baile y no sé qué. Esto tampoco es verdad. Después descubrí que la sociedad bogotana, para minimizarla como mujer independentista, la tacharon de amante y le pusieron el apodo de Manuelita. Para disminuirla. Que ella nunca lo soportó. Porque ella decía siempre, a ver, yo he luchado 1000 batallas, me he visto de soldado, me he dado espada con la gente, para que ustedes me digan Manuelita. De Manuelita nada, Doña Manuela, caballeresa del Sol. Entonces, yo conforme leía las crónicas de las personas que se la cruzaron, iba descubriendo una mujer valiente, guerrera, que jamás entregada a la causa. cocinó, jamás hizo el jardín. Andaba con 2 esclavas luchando en los campamentos. Lo más bonito que me parece de la obra es que tú traes una Manuelita muy humana. Es que tú traes a esa Manuelita mujer, la que luchó y la que sintió celos. Y tienes ahí unas anécdotas muy buenas, como por ejemplo cuando ella, sintiendo ese desamor, porque tú relatas ahí que Simón Bolívar fue terrible con ella. Sí, infortunadamente. Sintiendo ese desamor, fue allá al Salto del Tequendama, intentó suicidarse, por ejemplo. Es cierto. ¿Sí? Bueno, lo intentó 2 veces, porque no olvidemos nunca, y eso está documentado, no es un mito, está documentado. Cuando Manuela está esperando el buque o el barco o la góndola, lo que sea, que la llevara hacia Bolívar, que estaba en Santa Marta, le llega la carta de que el man murió. Entonces ella manda a un campesino a comprar una serpiente y se autopica un seno. Ay, Dios mío. Para morir. Eso es que ella de verdad ya estaba jugándose su última carta. Y lo más triste de mi libro es entender que Bolívar finalmente no la quiso nunca. Nunca la quiso, sí, nunca la quiso. Ella estaba obsesionada con él y patinaba ahí, lo ayudaba. Pero hay una carta de Bolívar a Córdoba
que le dice en cuanto a la amable loca que se vaya a su país lo antes posible. Porque Manuela era muy revoltosa, muy contestataria y le había traído ya como fricción en la sociedad con sus generales. La prueba es que él se va sin ella. Esa es la prueba. Porque la gente no lo sabe, pero Bolívar en realidad se devolvió a Francia a pedirle perdón al verdadero amor de su vida, que era Fanny de Villiers, su prima, que ya era viuda. Ya. Entonces Bolívar en su cabeza iba a vivir en París con su prima, que era una mujer rica, heredera. Por eso, y mira la anécdota tan linda, por eso Bolívar saca la vajilla de la quinta, que era una vajilla de incrustaciones de oro, 48.000 piezas, las llevaba en un baúl, y ahí surge el mito de que Bolívar era pobre, que se robó la vajilla. En realidad se la llevaba de regalo a su prima. Porque a la que realmente quiso fue a su prima. Claro. Pablo, ese viaje que tú hiciste, ¿qué países comprendió? ¿Cuánto tiempo duró esa investigación? Mira, yo lo llamo el viaje de la desmitificación, porque la casa que uno ve en Paita, Perú, atribuida a Manuela Sáenz, no está muy claro si es de ella o no. Pero ella vivió ahí, tú la conociste. Ella vivió ahí Sí. y yo estuve ahí. Otra cosa que es muy importante, que está en mi libro muy claro, y es que si bien es cierto, Manuela es desterrada por Santander a Jamaica, y ella desde Jamaica hace toda una búsqueda diplomática para volver a su país, no lo logra, entonces es remitida a Paita, que es el puerto, mientras puede volver al Ecuador. No lo logra nunca y muere en Paita. Pero Manuela Sáenz era una mujer muy culta, hablaba inglés y francés. Y ella era la traductora de la naviera británica. Ya en sus últimos años, En sus cuando últimos vivía años, en Paita. sí. Entonces, ahí hay un mito muy importante. Las que vendían dulces y cocadas y todo este mito eran sus esclavas que ya eran libres y ella no les podía pagar. Okay. Entonces ella les dijo, pues aliméntense como puedan vendiendo dulces. Pero en realidad Manuela Sáenz fue una señora de un puerto hasta que murió. Claro. Y los diplomáticos de puerto le rindieron todos los atributos y todos los honores. La prueba es que Manuela Sáenz fue visitada por Garibaldi, Melville, que estaba escribiendo Moby Dick. ¿Me entiendes? Sí. La historia, digamos, que nos podría gustar porque nos gusta el dolor y a uno como lector le gusta como la pornomiseria. Imaginarnos a una mujer abandonada, inválida, pobre, pero en realidad ella conservó la finca de su madre. Tuvo una vida digna siempre. Siempre. Siempre tuvo una vida digna. Y eso es lo que es mi lucha con las biografías que supongo que por vender nos muestran una Manuela. Y eso es lo que yo digo y recomiendo de verdad, digamos, no por vender el libro ni nada, sino porque para mí es también muy importante que nos conozcamos la historia y que algo muy importante de tu obra es que tú rescatas el valor de la mujer en la lucha independentista colombiana, porque no solamente mencionas a Manuelita Sáenz, mencionas a sus esclavas, que también son muy importantes, las personas que cosieron la ropa para todo el ejército independentista, las que dieron no solamente joyas que eran ricas y eso, sino también las pobres que entregaron sus hijos, claro, que eso también se menciona aquí. Entonces, pues nada, resumiendo, Pablo, de verdad que yo sí te agradezco esa investigación tan importante. Cariño. Ese aporte tan grande a la historia, al teatro, porque vi la adaptación de la obra que me pareció preciosa y que además la actriz lo hace de una manera magistral. Tiene el mismo nombre del libro, se llama El cadáver de pensarte, que ya lo han presentado en el Teatro Nacional, sí. ¿Dónde más lo han presentado? Estamos en Casa Ensamble y hay una temporada en Barranquilla como en febrero. Llevamos más de 100 funciones. ¿Verdad? Mis libros son un vehículo, son una excusa
para mostrar a muchas personas que no tuvieron un lugar en la historia. Por ejemplo, de Policarpa Salabarrieta, ¿qué no se ha dicho? Pero ¿sabes cuántas Policarpas Salabarrietas existieron? 200. Ujú. Fusilaron, guillotinaron, Sí. bayotenearon a 200 mujeres independentistas, de las que nadie habla, de las que nadie sabe. Por allá a veces se habla de Antonia Santos, Mercedes Ábrego, pero es que hay muchísimas. Mercedes Ábrego es la que va a estar en la trilogía, digámoslo así, de tu obra. Mercedes Ábrego cierra mi trilogía y es la independentista. Porque tu trilogía entonces se compone de El Morir Soñando, que es de la vida de José María Córdoba Muñoz, que fue uno de los próceres, Manuelita Sáenz, Cadáver de Pensarte, y la próxima entonces va a ser Enterrada Desnuda, que es Mercedes Ábrego de Ábrego. Reyes. ¿Y esa para cuándo más o menos la vamos a tener? Yo creo que estamos saliendo como en mayo, para que nos coincida con las madres, porque Mercedes Ábrego fue guillotinada delante de sus 3 hijos. Y me parece como un homenaje lindo A esa mujer. a ese mes de mayo. Y a todas las mujeres que entregaron. A todas, es que hay tantas cosas 1000 por que la dieron sus independencia de hijos. nosotros. La que no pudo dar los hijos dio los caballos, los alimentó, los coció, Claro. los curó, porque detrás nuestra manera de hacer la guerra no era francesa, era mexicana, y eso nos daba el derecho de ir a la guerra con las mujeres. Y iban detrás cosiendo, curando, cocinando y sobre todo, que eso es lo más importante, aconsejando a los soldados de la no deserción, que daba pena de muerte. Yo quiero que a partir de toda esa investigación que tú has hecho, de todo lo que has escrito, de todo lo que te has enterado, en tus propias palabras tú me digas, ¿qué pensaría una Manuelita Sáenz? ¿Qué pensaría una de esas mujeres que luchó por esta patria viendo esta situación actual? En tus palabras. Pues mira, yo creo que estarían muy felices de ver que vamos hacia un lugar. Quiero decir, yo creo que cuando Manuela o Mercedes, Antonia Santos, vean que hay mujeres presidentes, que hay mujeres pilotos, yo creo que dirían, valió la pena. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees Valió que valió la pena? pena esa lucha. Y también Simón Bolívar diría lo mismo, ¿valió la pena tanta Bueno, lucha? Simón Bolívar era un poco misógino, entonces no sé qué tanto le gustaría ver ese triunfo, porque todos esos próceres, primero que todo, eran masónicos, fervorosos, y la masonería es muy misógena. Entonces, pero yo creo que sí lograríamos yo creo que ellas sí estarían muy contentas, Sí. sobre todo de ver a sus hijas libres, de ver a sus hijas en patineta, en caballo, estudiando, alpinistas, Haciendo una infinidad de cosas. futbolistas, dirían todo lo que era imposible. Ay, Pablo, pues de verdad, muchísimas gracias y quiero resaltar no solamente la parte literaria, el aporte literario, sino también quiero que conozcan que Pablo es artista en todo el sentido de la palabra, ceramista. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza bellísima que hizo con mariposas, la mariposa Monarca. La monarca. Tiene varias piezas y uno viene al apartamento de él y es puro arte. No solamente en el aspecto literario, sino también en el aspecto de la cerámica, plasma un arte muy, muy, muy bonito. Y digo que esta ha sido una experiencia muy, muy linda, Pablo. Yo creo que nos quedaríamos aquí hablando. No a ustedes, a mí me gusta. Todo el día. Me porque gusta Pablo mucho, tiene muchas me cosas gusta que mucho contar. que la gente vea la historia desde otro ángulo. Quiero decir, infortunadamente nos explicaron la batalla del año tal, si nos hubieran explicado qué comían, cómo se alimentaban 2000 hombres, quién los vestía, quién los transportaba, nos hubiéramos interesado en la historia desde el otro lado. Uh-huh. Pero lástima, tuvimos los profesores más huesudos del mundo
que eran Es ahí verdad. como... En ese sentido, sería bueno explicarle a la gente que deberíamos replantear la forma como se enseña la historia, ¿no? Claro, es que deberíamos estudiar la historia desde la anécdota, Ujú, claro. no desde la fecha. Es que si el profesor llega y si el profesor lo primero que dice en clase es, les voy a hacer un quiz, grábense la fecha de memoria, ya uno, qué pereza. Es verdad, es verdad. Si nos lo hubieran contado así como tú la cuentas, y si la gente va a ver la obra de teatro, se va a dar cuenta que conocer la historia es algo importante y además divertido. Exactamente, esa es mi búsqueda. Bueno, Pablo, pues no sé qué más quieras decir. No, a ustedes muchas gracias, pasé Eh. buenísimo, hablé como una lora. Yo por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista. No, a ustedes muchísimas gracias. Y nada, pues invitar a la gente a que se unan. Y nuestro próximo episodio de Esto que me ruge va a ser también muy interesante. Y pues a Pablo, de verdad, muchísimas gracias, no solo por la entrevista, sino por el aporte que ha hecho en el cine, en el teatro, en la literatura, ahora con su parte de arte. Muéstranos una de tus obras, Pablo, para despedirnos, para que la gente las vea y que hables, por Es favor. una cerámica hecha en técnica de placa que tiene unas incrustaciones de mariposa. Todas mis piezas dicen PA, que no es otra cosa que prueba de autor. Ujú. Esta es la pieza 0 antes del molde, por eso se llama PA, prueba de autor. Luego esta pieza se le da a un moldero que hace 1000, pero digamos que esta es la pieza 0. Es un bol. Y que ya, puede ser un ya frutero. has hecho exposiciones, ¿cierto? Hemos hecho muchas, pero yo he tratado como de dosificar. Allá tengo un pez, una patilla. He tratado como de dosificar las cosas. Bueno, pues le damos muchísimas gracias a Pablo por atendernos en esta entrevista, por ser parte de Esto que me ruge, que fue una entrevista muy interesante. Nos hubiéramos quedado aquí varios días porque él tiene muchísimas cosas que contar. Realmente fue un aspecto muy pequeño que tocamos porque nos Ahí parece sí. muy valioso las obras que él tiene. Y los invitamos para que estén en el próximo episodio de Esto que me ruge. Síganos en Spotify, en YouTube, y estamos en todas las redes sociales como Esto que me ruge. Muchísimas gracias.